Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Zona 5. Un placer recibirles y que nos permitan llegar hasta todos los hogares de la República Dominicana y del mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Como siempre, una propuesta que sabemos que va a disfrutar toda la familia dominicana. Soy Laura Castellanos. Bienvenidos a Zona 5. Hoy en Zona 5, más del 70% de las personas discapacitadas en el país muestran carencias frente a la pandemia. No se tomó en cuenta el sector de la persona con discapacidad. Kawasaki, la nueva enfermedad que afecta principalmente a los niños. Lo llaman el ángel del oxígeno, un hombre que ayuda a suministrar este importante compuesto químico utilizado en pacientes de COVID-19. La labor social de una fundación que busca erradicar el trabajo infantil en la sociedad. Muchos de esos niños no van a la escuela, no viven su infancia. Y nuevamente la escasez de agua genera quejas en los moradores del Gran Santo Domingo. La situación por aquí es que no viene el agua. Y hoy vamos a iniciar conociendo el trabajo que realiza la Fundación La Merced, que se dedica a trabajar con adolescentes y jóvenes a quienes rescata del trabajo infantil. Nuestra compañera Olinda Payano nos cuenta. Aquí la mayoría de nosotros estamos mal. ¿Cómo te digo? Aquí vemos madres solteras, no tenemos apoyo completamente de nadie. María Ramírez, una madre soltera con 3 niños, reside en el empobrecido sector Bienvenido en Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, rodeada de carencias propias de la comunidad, con calles en muy mal estado, escasez de los servicios básicos, falta de empleo y un panorama desolador que impera en esta zona. Salen a vender a las calles porque no tienen empleo fijo. Habían personas aquí que mandaban a los niños a las calles, pero a través de la fundación ya no lo hacen. La condición de Rosita no es diferente. Tiene 7 hijos, vive en esta humilde vivienda con diversas limitaciones para poder sostener a sus niños. Yo vivo sola con los niños en la casa, tengo 4 muchachos adolescentes y el papá no vive conmigo, ¿sabes? Sin empleo. No hay muchas cosas que hace, pero... Con la finalidad de erradicar el trabajo infantil y contribuir al sustento de cientos de familias, nace la Fundación La Merced, una organización sin fines de lucro que dirige el padre Tomás García, quien llegó al país en 2007 como misionero procedente de España. Una de las catequistas de nuestra parroquia Guadalupe, aquí en Las Caobas, me invita a compartir un almuerzo de Navidad con 100 niños limpiabotas. Y compartiendo con ellos, pues descubro con dolor que muchos de esos niños no van a la escuela, no viven su infancia y se la pasan prácticamente en la calle. Debido a su vocación de servicio, el padre de inmediato inició un plan para rescatar los niños que trabajan a temprana edad. Tuvimos que trasladarnos a la comunidad de Bienvenido, a 20 minutos de aquí, y empezar pues con una salita de tareas muy humilde. Los jóvenes y adolescentes beneficiados pertenecen a comunidades como Las Caobas, Bienvenido y Hato Nuevo. Han sido acompañados a través de los programas sociales y educativos. Y es un programa que intenta acompañar a ese niño y a esa niña a darle herramientas, no solamente en cuestión de alfabetización, que es importante, y que incluso ese programa es un puente para integrarlos en la escuela, a los niños que no van a la escuela, ¿no? Y que puedan ir poco a poco recuperando su niñez. Es terrible, ¿no? Porque se encuentran niños, yo a veces que voy a una conferencia o algo allá, al centro, yo veo niños a las 10 de la noche vendiendo flores, limpiando, y con alguna mamá con el niño en brazos, el chiquitito, y el otro al lado, y es decir, son situaciones terribles. Para María del Pilar, coordinadora educativa en La Merced, es importante el seguimiento para que los infantes no retornen a las calles. Hay que estar mucho sobre eso, muy sobre aviso, para que realmente ellos puedan tener la comida de cada día y no tener que ir a la calle. Porque alguna madre dice, no, tiene que ir porque trae los 200 pesos para el arroz, ¿no? Entonces tú le dices, no, la que tienes que trabajar eres tú.
y no estar todo el día sentada en una silla. En más de 14 años que tiene esta organización en el país, afirman que han sido beneficiados más de 600 niños, niñas y adolescentes, proporcionándoles las herramientas para que en lo adelante puedan continuar sus estudios. Que es un programa que acompaña a adolescentes y jóvenes, que les da herramientas para la vida, formación técnico y laboral, y incluso pues estamos ahora con algunas empresas y algunas instituciones pues acompañándoles a través de cursos técnicos. Le pusimos era espacio de recrearse y aprender, pues ellos no solo se alfabetizan ni hacen los deberes de la escuela, los que van a la escuela hacen los trabajos de la escuela, allí porque a veces tienen que usar internet, sino que tienen deporte, música, pintura y manualidades. Explican que a través de los coordinadores de cada zona pueden identificar cuáles son las familias más necesitadas. Los primeros son los que pertenecen a nuestros programas de manera directa, niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que sus familias siempre han estado acompañados por nosotros, y los demás pertenecen a grupos vulnerables ya identificados como son la pastoral, centros de apoyo y comunitarios de la comunidad, que ya tenían familias identificadas y que en este momento también se han visto afectadas por la situación con el COVID. Gineiris Encarnación, psicóloga de la institución, señala que los pequeños pueden tener diversos traumas, incluso en ocasiones son víctimas de abusos sexuales. Los niños de nuestra zona son niños que están expuestos a trabajo infantil, que es nuestra causa y por eso apoyamos, y de verdad que están en mucha vulnerabilidad de abuso físico, abuso psicológico, y también en esta población existe mucho abuso sexual. Aseguran que la vulnerabilidad de niños y niñas se incrementa en la actualidad debido a la situación causada por la pandemia del coronavirus. Destacan la importancia de reforzar los programas de ayuda. Se dirigen cada semana a distintos barrios a llevar alimentos. Yo creo que esta situación nos tiene que llevar a mirar esas realidades de más de un 50% de personas que tienen ese trabajo informal y que bueno, pues ese trabajo informal les permite sobrevivir en el día a día. Y hacen que tengan que salir en estos momentos de pandemia a exponer su vida. Bueno, muy bien, porque yo tengo un niño, el más viejo, que limpiaba, la fundación le ayudó y él hizo un curso y ahora él está trabajando en Refricer. Alrededor de 500 familias son beneficiadas, valoran como positiva la asistencia que reciben de alimentos, salud y educación. Ellos hacen un buen esfuerzo en tratar de ayudarnos. Siempre nos han ayudado con los niños, siempre están atentos si los niños están enfermos, si los niños necesitan algo, que si los padres tienen con qué ayudarse con los niños en la casa, siempre están ahí. Fui profesor en un colegio en Galicia, 40 años. O sea que mi vocación era esa. Y sigo teniendo esa vocación. Porque yo pienso que un país, si no tiene una educación como Dios manda, diríamos, es un fracaso. La Fundación La Merced nace por el servicio comunitario de un grupo de personas que luchan cada día para eliminar el trabajo infantil, un mal que por décadas afecta al país. Aunque reciben la colaboración de diversas instituciones, requieren terminar algunos proyectos para beneficiar un mayor número de familias. Se trata de una excelente labor que esperamos que se siga realizando por mucho tiempo. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa. Cuando regresemos en Zona 5... Kawasaki, una enfermedad que ya registra casos en nuestro país y que afecta principalmente a los niños. Y más del 70% de las personas discapacitadas en República Dominicana muestran carencias frente a la pandemia. Ya volvemos con Zona 5. Para Zona 5, tu denuncia es importante. Cuéntanos tu historia en los números 809-682-5180, 809-689-0555 y 809-200-0585 sin cargos. También nos puedes escribir a nuestros correos y seguirnos en Twitter y YouTube.
Aquí estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. El síndrome inflamatorio multisistémico, mejor conocido como Kawasaki, lamentablemente ya ha sido detectado en República Dominicana luego de que médicos lo identificaran en un paciente que también había dado positivo a COVID-19. Se trata de una enfermedad que afecta sobre todo a la población infantil, motivo por el cual resulta de gran preocupación. Nuestra compañera Rafelina Bisonó nos cuenta más. En las últimas semanas ha causado gran preocupación y alarma la frecuencia de casos de Kawasaki o síndrome inflamatorio multisistémico en infantes de República Dominicana. Sin embargo, aunque no es una enfermedad nueva, es poco conocida entre los dominicanos. Doctora, cuéntenos un poco del Kawasaki, qué es y cómo podemos detectarlo. Sí, mira, la enfermedad del Kawasaki es una enfermedad de origen asiático. Su nombre se debe a quien lo descubrió, el doctor Kawasaki, que por cierto murió recientemente, y es una enfermedad que afecta a niños menores de 5 años. Es una enfermedad que hasta ahora no tiene origen claro, no tiene etiología. Su etiología se ha asociado a virus y bacterias, pero hasta el momento no se había identificado ninguno de estos que pudiera decirse que se asociaba a la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki no es nueva en República Dominicana. Nosotros diagnosticamos Kawasaki con mucha frecuencia y los cardiólogos todavía mucho más. Pero nosotros como infectólogos que nos mandan pacientes con fiebre de origen desconocido casi siempre y con mucha frecuencia identificamos la enfermedad de Kawasaki. Dentro de los criterios que tenemos para el diagnóstico de esta enfermedad, lo primero es la fiebre, malestar general, le sale un ganglio único en el cuello que se confunde mucho con absceso, pero es único y se desaparece solo. Los ojos se le ponen rojos como en llamas, hay una conjuntivitis no purulenta. Se le puede descamar el labio y ponérsele rojo, se puede cuartear el labio, se puede la lengua ponérsele roja, puede salir un sarpullido en la piel o un gas generalizado. A pesar de que es una enfermedad asiática, desde los años 80 viene apareciendo casos frecuentes en el país, principalmente en niños menores de 5 años. Aquí en República Dominicana los primeros casos se reportaron en 1986. El doctor Joaquín Mendoza Estrada, cardiólogo pediatra, reporta 5 casos. Entonces, a partir del 2004 hasta ahora, el mayo del 2020, hemos tenido 83 casos de enfermedad de Kawasaki manejados en el Centro Médico UCE por mí. O sea, es una enfermedad que tiene 40 y tantos años, pero que todavía el diagnóstico se hace tarde. Se ha visto que cerca del 80% de los casos en Latinoamérica y en el mundo prácticamente se diagnostican después de los primeros 10, 20, hasta 25 días de fiebre con el paciente, porque quizás no pensamos en la enfermedad. Sin embargo, esta enfermedad vuelve al tapete hace unas semanas cuando empezaron a vincularse casos de Kawasaki con niños positivos al COVID-19. No es lo mismo enfermedad de Kawasaki que el síndrome que está presentándose con COVID, porque son patologías diferentes. La afectación cardíaca que ocurre en el niño afectado con COVID, aunque tiene manifestaciones clínicas físicas de enfermedad de Kawasaki, lo que afecta más al corazón es la miocarditis. O sea, hay más inflamación del músculo cardíaco que las otras lesiones que nosotros vemos con más frecuencia en Kawasaki, aunque se pueden presentar. Se han descrito casos en Europa, Reino Unido, Italia, España, en Estados Unidos y en América Latina también, donde en República Dominicana el primer caso que se informó la semana pasada, que está confirmado asociado a COVID, se reportó ese primer caso. En Santiago, es hasta ahora el único caso de un niño de 10 años con Kawasaki vinculado al COVID-19.
Cuando llega nuestro paciente de 10 años que se salía de la edad del Kawasaki habitual, que generalmente por debajo de los 5 años, en ese momento ingresamos al paciente, pero vimos que a medida que pasaban los días, ya al cuarto día el paciente persistía con fiebre aunque mostraba algo de mejoría. Cuando hacemos los laboratorios, todos están alterados para inflamación y es ahí cuando comenzamos y concluimos que el paciente estaba cursando con una enfermedad de Kawasaki. ¿Es contagiosa esta enfermedad, doctora? No es contagiosa. Vuelvo y te reitero, en esta enfermedad lo más importante es mantener la evaluación cardíaca, porque es a nivel cardíaco cuando le produce el daño al niño. Justamente cuando fue a la primera cita después del egreso, recibimos la prueba del PCR para COVID que fue positivo. Bueno, según datos de epidemiología del ministerio y según las investigaciones que nosotros hemos hecho, es el primer caso que se reporta al Ministerio de Salud Pública en el país y por eso fue de notificación internacional, porque estos son casos que cuando se presentan en el momento de una pandemia deben ser reportados. Lo más peligroso de esta enfermedad es lo difícil que es detectarla con simples analíticas, por lo que su detección suele ser tardía. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que tú la diagnosticas clínicamente porque no existe un análisis, un estudio, ningún tipo de estudio ha demostrado o confirmado la enfermedad. Y se ha asociado también, la enfermedad de Kawasaki se ha asociado también con dengue y con otras patologías, o sea, con otros virus, que no solamente es asociación con COVID. Son patologías, vamos a decir, parecidas, pero no iguales. Pero con dengue sí se ha visto porque los virus inducen, son como el detonante, vamos a decir, el gatillo, como llamamos en medicina, que induce a la aparición de la enfermedad. Tiene un tratamiento específico, es un tratamiento que es inmunoglobulina endovenosa a dosis alta y también tiene el uso de aspirina a dosis alta que deben usarse al principio a dosis alta y después por 6 a 8 semanas. Es por esto que el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría advierte a que si ven cada uno de los síntomas en algún niño, pues se ha llevado rápidamente a recibir atención médica, ya que las consecuencias podrían ser fatales. Si no se diagnostica a tiempo y no es tratado adecuadamente, estos niños pueden pasar a la pubertad, a la adolescencia y a la adultez y sufrir síncopes, muerte súbita o infartos producto de una lesión previa en su corazón o en su arteria coronaria de una enfermedad que la padecieron en la niñez y que no fue diagnosticada. Cualquier niño que estando sano en algún momento aparece con fiebre alta, mal estado general, inflamación de los ojos o conjuntivitis, ojos rojos sin secreción, boca inflamada, lengua color fresa, ganglios alterados, descamación de las uñas de los pies y las manos, inflamación generalizada, que piensen en que podemos estar ante lo que se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico, que es muy parecido al síndrome multisistémico inflamatorio. Y así, ahora con el Kawasaki, una nueva preocupación sanitaria se suma a la población infantil dominicana. El llamado es a estar conscientes y alertas de que el síndrome multisistémico está latente y pudiera empeorar si se combina con el COVID-19, aunque por el momento no significa signos de alarma para la población al no tratarse de una enfermedad contagiosa. Una situación de preocupación, esperamos que se puedan obtener mayores datos sobre esta enfermedad. Señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. Lo llaman el ángel del oxígeno, un hombre que ayuda a suministrar este importante elemento en pacientes de COVID-19. Y más del 70% de las personas discapacitadas en el país muestran carencias frente a la pandemia. Enseguida volvemos con Zona 5.
Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía. Una encuesta reciente realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y por el Consejo Nacional de Discapacidad muestran que la inmensa mayoría de las personas que viven con discapacidad no cuentan con los recursos y las condiciones necesarias para hacer frente a la pandemia de COVID-19. En adición, esta encuesta refleja las grandes carencias y profundas dificultades con las que tienen que vivir las personas con esta diversidad funcional. Nuestra compañera Kendra Yomalí nos cuenta más. En República Dominicana, como en todo el mundo, los sistemas de salud enfrentan pesadas cargas como resultado de la pandemia del COVID-19, algo que en estos tiempos de crisis afecta más a las personas con discapacidad, quienes tienen que enfrentar muchas barreras para sobrevivir, ya que carecen de recursos y muestran innumerables limitaciones para hacerle frente a esta crisis sanitaria. En mi hogar, en el 2012, publicaron un 12% de la población tenían alguna discapacidad o tienen alguna condición de discapacidad. Odalis Cuevas, presidente del Club Recreativo Nacional de Ciegos, lleva años ejerciendo la abogacía. Considera que sus derechos han sido violentados por aquellos que son hacedores de acción pública. Yo me profesionalicé del 2007 al 2013 y todavía estos responsables de esta institución del Estado, que es CDEE, nunca han tomado en cuenta la preparación que hemos tenido. Y tengo varias profesiones que no la han valorado y que no le han dado el valor de alguien que se ha abierto el camino con todas las dificultades del mundo, sin ayuda de nadie, sin ayuda de gobierno, sin ayuda de nadie, solamente con la ayuda de la Universidad del Caribe. En una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Consejo Nacional de Discapacidad CONADIS, en que se puso en manifiesto que más del 70% de las personas discapacitadas en República Dominicana carecen de recursos para quedarse en casa durante la cuarentena establecida por el gobierno para frenar la pandemia del COVID-19. La encuesta se realizó a finales de abril, fue en formato online y la completaron 421 personas con discapacidad, mayores de edad y que viven en República Dominicana. En esta encuesta arrojó datos interesantes que ayudarían a crear soluciones ajustadas para las personas con discapacidad. Para ello, me gustaría rescatar 3 de los resultados más importantes. Uno de ellos es el acceso a la información accesible. Es necesario que las personas con discapacidad tengan la información accesible sobre el COVID-19. El pasado 13 de abril, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunciaba nuevas medidas de inclusión para diversos sectores que serían tomados en cuenta en los programas del gobierno. Sin embargo, de acuerdo con la licenciada María Leonidas, quien es coordinadora nacional de ASODIFIMO, la política del Estado y los programas Quédate en Casa para las personas con discapacidad no fueron incluidos en los inicios de la pandemia. ASODIFIMO, como otras instituciones, sí, nosotros tuvimos que llamar a los medios de comunicación y decirles que las personas con discapacidad no fueron incluidas. Y luego, ya al mes, fueron que tomaron la iniciativa de incluir a las personas con discapacidad en los programas Quédate en Casa. A la hora de seleccionar a estas personas para incluirlas dentro de dicho programa, surgen una serie de requerimientos en los cuales no todos suelen ser beneficiados. Muchas de las personas con discapacidad no fueron incluidas porque esos programas incluyen los jefes del hogar. La mayoría de las personas con discapacidad no son jefes del hogar. Asimismo, diferentes gremios del sector han realizado varias manifestaciones en las que exigen sus derechos de acuerdo con la ley establecida, arriesgándose en medio de esta pandemia. Tuvimos que hacer 3 incidencias, o hemos tenido que hacer 3 incidencias, 3 marchas en la calle. Nosotros hemos parado la 27 2 veces. Es la 5ª vez que nos hemos visto obligados a salir a la calle para exigirle a los abusadores del CONADIS, que son los encargados de darle seguimiento a la política pública,
que cumplan con la ley 0513 y al presidente Danilo Medina que nos otorgue la vivienda que dice dicha ley. La ley 0513, que ampara y garantiza la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad. Dentro de los artículos, la misma establece lo siguiente. El artículo 6. El Estado tiene la obligación de velar por la protección de la salud de las personas con discapacidad y que la política general de los servicios de salud aseguren a las personas con discapacidad su acceso efectivo, igualatorio y de calidad de diagnóstico. La política de trabajo y empleo tiene como finalidad primordial la inclusión de personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación a un sistema de empleo protegido o por cuenta propia que aseguren su independencia económica. El Estado, a través del CONADIS, tiene la obligación de cumplir la legislación vigente en materia de seguridad social aplicable a las personas con discapacidad, la inclusión y la participación efectiva de estas personas en todos los programas, planes y proyectos de políticas sociales del gobierno tendente a reducir la pobreza y mejorar su calidad de vida. En tanto, aquellas personas con discapacidad, para quedarse en sus hogares, deben tener una asistencia, ya que no solo cuentan con dicha incapacidad, sino que muchos de ellos tienen diferentes condiciones a las de una persona común. ¿Quién la atiende? Porque yo me puedo quedar en mi habitación, pero tengo que tener una persona que me asiste y darme la higiene necesaria, la alimentación y la protección necesaria para que esas personas cumplan con su cuarentena. El 65% de las personas requieren de otra persona para su vida diaria, la realización de las tareas de su vida diaria. A pesar de poseer seguro médico, estas personas necesitan más ayuda, puesto que sus desplazamientos es necesario de algún transporte privado, la asistencia de alguien y en algunas ocasiones estos ni siquiera son atendidos, como también derogan otros tipos de ayuda. La persona con discapacidad en el área de la salud está muy, como te digo, muy desamparada. El tema de salud también arrojó datos muy interesantes, como son que el 32% de la población que lo completó la encuesta necesita apoyo psicológico y casi la misma cantidad reportó no haber podido acudir al centro de salud o no haber podido seguir con sus tratamientos médicos. En cuanto a la situación laboral, hay bastantes desafíos para las personas con discapacidades, a pesar de estos estar económicamente activos, en los que casi un 70% no cuentan con los medios para sobrevivir. El 28% de las personas reportaron haber reducido su salario por el COVID y también el 28% haber perdido su trabajo. Como se puede percibir en la sociedad dominicana, las personas con discapacidad se están viendo desproporcionadamente afectadas por las medidas de respuestas al coronavirus. Se necesitan resultados específicos para abordar los riesgos que enfrentan las personas con discapacidad antes, durante y después de la pandemia, ya que estas son altamente vulnerables y necesitan ser incluidas dentro de todos los planes o medidas que garanticen derechos a los ciudadanos. Vamos así a pausar nuevamente. Cuando regresemos en Zona 5, lo llaman el ángel del oxígeno, un hombre que ayuda a suministrar este importante elemento utilizado en pacientes con COVID. Y nuevamente la escasez de agua potable genera quejas en los moradores del Gran Santo Domingo. Mantenga la sintonía con Zona 5.
Aquí estamos de vuelta. Vamos a ver a continuación el caso de un hombre en Perú quien se ha dedicado a suministrar tanques de oxígeno a personas que lo necesitan como consecuencia de un contagio de COVID-19. Por ese motivo, muchos le han puesto el sobrenombre del ángel del oxígeno. Lo vemos a continuación en nuestra zona internacional. Este hombre abraza con fuerza el balón de oxígeno, del que depende la vida de su familiar con COVID-19. Como él, muchos otros vienen aquí buscando esperanza. Si no llevo el balón ahorita, mi mamá no lo va a encontrar. Así de simple está la cosa. Al igual que estas decenas de personas, para las cuales este elemento químico representa prolongar la lucha de sus seres queridos. Por eso que la gente está muriendo en el hospital. Porque si le quitas el oxígeno, se le baja la saturación, el pulmón no recibe oxígeno y simplemente se muere. Algunos, lamentablemente, pierden la batalla en la espera, como el suegro de este joven. Sí, ya no llegó, ya no aguantó, ya falleció, no necesitamos el oxígeno ya. Estaba con oxígeno y lamentablemente ya falleció. Pero como en muchas partes del mundo, en medio de la pandemia ha salido a relucir lo mejor de muchas personas. Y este es el caso de Luis Barzalo. No soy ángel, soy un ser humano común y corriente. Yo desearía más bien que haya más ángeles. Nos cuenta que fue miembro de la Marina de Guerra y encabeza ahora una planta de oxígeno, en la que ha optado por no subir los precios, pese a la creciente demanda y escasez. Los familiares de quienes lo necesitan deben hacer largas filas, incluso llegan a amanecer, para no tener el riesgo de quedarse sin oxígeno. De la noche a la mañana habían 4 cuadras de personas, Dios mío. Bastante gente, ¿no? Darle a todos, que a veces no se podía, pero hemos hecho el esfuerzo. Quienes agradecidos que compran el producto después de largas horas de espera, lo bautizaron como el ángel del oxígeno, porque de verdad está la esperanza de vida de sus familiares. Maravillado por la calidad de persona que es. Veo de que ante la situación no se aprovechó. Si está haciendo las cosas bien en tiempos donde normalmente la gente quiere aprovecharse del otro, entonces de por sí es una persona correcta. Luis asegura que continuará haciendo lo necesario para que el oxígeno no se le agote a quienes más lo necesitan, aún a riesgo de su propia salud. Ayer me he ido a hacer mi prueba, a Dios gracias que negativo, y pidiéndole a Dios todos los días que nos cuide. Y así nos vamos a una última pausa. Cuando regresemos en Zona 5. Nuevamente escasez de agua potable genera queja en los moradores del Gran Santo Domingo. Quédese con nosotros y lo vemos al regreso en nuestra zona especial. Estamos de vuelta, vamos con nuestra zona especial de esta noche. Hay una queja recurrente y que afecta a todos los ciudadanos del Gran Santo Domingo, así como del Distrito Nacional. Nuevamente no está llegando agua potable a sectores y barrios de estas demarcaciones. Esto ha llevado a que los ciudadanos desesperados levanten su grito y sus quejas en búsqueda de una solución a este grave problema. Nuestra compañera Fiordalisa Blanco realizó un recorrido por las distintas demarcaciones que están presentando esta problemática. Así es el día a día de los residentes de sectores del Gran Santo Domingo ante la falta del suministro de agua.
Es un viacrucis que aseguran se ven obligados a pasar para obtener el preciado líquido. A veces dura hasta una semana sin venir, una semana y 2. La situación por aquí es que no viene el agua. Ellos la mandan, pero dura mucho tiempo para mandarla, muchos días. Isabela Costa Batista es una de las fundadoras del barrio Los Mameyes en Santo Domingo Este. Dice estar con el grito al cielo por las dificultades para abastecerse. Estamos preocupados porque antes mandaban agua y ya no la están mandando, la mandan así. Un día, y cuando la mandan ya tú sabes, es muy poca. Esperar cuando llegue, ellos buscan su agua. Y bueno, y nada ahí. La queja también la tiene Altagracia Serrano, quien cuenta se ve obligada a tener que recurrir a pagar para su búsqueda, lo que afecta aún más su ya precaria economía. El agua no estaba viniendo y eso es un caso que uno no puede cargar agua. Yo misma no puedo cargar agua y tenía que darle a los niños para que me ayudaran a cargarla. Comprando botellón, eso es lo que hacemos, porque no es que nos dan agua todos los días. Cuando nos prestan una llave para coger un poquito la cogemos. Luis Salcedo, director de operaciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS, explica que la falta de lluvias es lo que ha provocado una merma en el caudal de los ríos y por ende en el abastecimiento y distribución de agua potable. La falta de lluvia que se ha originado en las cuencas que abastecen los ríos que sirven de fuente a nuestros principales acueductos. Tenemos una diferencia de unos 90 millones de galones menos. Tenemos un déficit en la producción de unos 90 millones de galones. Obviamente, como tenemos ese déficit, eso se refleja en una disminución en la calidad del servicio de agua potable en el Gran Santo Domingo. Salcedo afirma que la escasez se debe a los pocos aguaceros que han caído en las zonas cercanas a los ríos Jaina, Isa, Duey, Isabela, Osama y Nizao, principales afluentes de abastecimiento de la ciudad capital, debilitando los reservorios de agua. Tenemos al día de hoy una producción de 330 millones de galones de agua potable por día que estamos distribuyendo al Gran Santo Domingo. En condiciones normales, nuestra producción es de unos 420 millones de galones. Por otra parte, el connotado ambientalista Luis Carvajal apunta que la escasez de agua obedece a diversos factores a los cuales sugiere prestar la debida atención. El problema fundamental de República Dominicana es que vive una sequía estructural potencializada por la degradación ambiental masiva. Nuestras cuencas cada vez tienen menor capacidad para capturar el agua y para organizar su flujo. Por lo tanto, tenemos dos situaciones: menor cantidad de captación del agua, que no es el agua de lluvia, porque el agua de lluvia no es la que forma río, es el agua de condensación la importante, y tenemos además de una menor capacidad de captación, potencializado porque las cuencas, al estar deterioradas, tienen menos capacidad para retener el agua. Cuando el agua llega, baja de manera torrencial y en vez de ser un beneficio termina siendo un problema. Es alarmante el mal uso o el uso indebido que algunas personas hacen del preciado líquido, pero aún más preocupante es el dato de que se pierde por avería en las diferentes redes de distribución de la misma. Sumada al hecho de la enorme cantidad de agua que se pierde en la distribución, porque del agua que entra a la ciudad se pierde más de un 40%, y con pérdidas tan notorias, es por mucha agua que metamos hacia el Gran Santo Domingo, vamos a seguir teniendo disminución significativa. El funcionario refiere que otro de los motivos de la escasez de agua potable se debe a la salida de algunos equipos de bombeo, los que en algunos casos llegan hasta un 65% fuera de servicio. El acueducto Barrera de Salinidad, que abastece al 50% de la zona este del municipio de Santo Domingo Este, está operando con 3 equipos de 6 que opera en condiciones normales. El acueducto Jaina Mano Guayabo, que en condiciones normales opera con 9 equipos de bombeo en su obra de toma, está operando con 3 equipos. El acueducto Isabela, que en condiciones normales opera con 3 equipos en la estación de bombeo, está operando con 1 equipo. En una misma barriada, hay quienes sí corren la suerte de contar con este suministro esencial para la vida. En otros lados sí es que se dificulta el agua. El agua viene siempre por la calle sur, la norte,
La oeste siempre hay agua, cada 2 días, cada 3 días. Conseguimos una cubeta o 2 y tenemos que pasar a buen Dios. Luis Salcedo expone que debido a que algunos acueductos están operando con deficiencia, se han visto precisados a realizar cambios para abastecer a los sectores que denuncian carencia en el servicio. Hemos hecho una reingeniería en los programas de distribución del acueducto Valdesia a fin de reforzar las zonas que son abastecidas por Jaina, por Isa y por Duey, en lo que tiene que ver el Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo Este. Hemos hecho una reingeniería con la distribución de Valdesia, que es el que está operando en condiciones normales, a fin de que el impacto de esta sequía se sienta lo menos posible en esos sectores. Pero esa escasez que tiene el Gran Santo Domingo existe en todo el país. La región suroeste y la región noroeste tienen una demanda muy por encima de la cantidad total de agua que tiene el sistema. Y ahí, si usted analiza los esquemas, el estudio de disponibilidad de agua para la República Dominicana, verá que estamos próximos a la denominada escasez absoluta. El director de operaciones manifiesta además que la CAS trabaja arduamente para brindar soluciones de este líquido vital. La CAS está haciendo todo lo que le es posible hacer, como son corregir averías de agua potable, y tiene una flotilla de unos 126 camiones que está atendiendo a esos sectores, sobre todo los que están ubicados, las viviendas que están ubicadas en la parte alta de esos sectores que son los más afectados. Pero estos lugareños dicen tener que ingeniárselas para sobrevivir en medio de la pandemia y el sofocante calor para paliar la situación. Tenemos que estar comprando botellón de agua para todo. Hay que estar lavándose las manos, limpiando la casa. Tú sabes que debe ser más fuerte. Aunque ya es una costumbre, pero que es más fuerte porque uno tiene que estar encima de eso. En este momento que tenemos mucho mayor cantidad de personas confinadas en sus viviendas por el tema del coronavirus, la demanda de agua se incrementa. Ahora con la pandemia, imagínense, con estos calores, nos la estamos pasando no muy bien. Un sinnúmero de situaciones confluyen alrededor de la eterna escasez de agua potable en los diferentes sectores de la sociedad dominicana. Las averías, talas indiscriminadas de bosques, dispendio por parte de los propios usuarios y la falta de una política sostenible desde el Estado hasta el cambio climático conspiran para que este círculo vicioso se reanude año tras año, afectando la calidad de vida de la gente que reclama algo tan esencial como es el agua. Independientemente de los efectos de la sequía en este tema, ojalá que las autoridades logren dar soluciones concretas en medio de una pandemia en la cual el agua se hace un recurso más necesario que nunca. De esta forma, señores, vamos a concluir con la entrega del día de hoy. Gracias a todos por la sintonía. En pantalla están nuestros contactos, números telefónicos, redes sociales, correos electrónicos, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí la entrega, me despido, gracias por la sintonía, quédense con el grupo Telemicro, soy Laura Castellanos, nos vemos la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano, es de Telemicro.